Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 jugadores que podrían irse de River en este mercado de pases y que sería muy oportuno que al menos 2 o 3 de estos 4 se vayan porque se necesita liberar cupo de extranjero. Como se sabe, en el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino solamente se permiten 7 futbolistas nacidos fuera de nuestro país formando parte de la plantilla de cualquier club de primera división. Y hoy River tiene totalmente el cupo ocupado. Es decir, si Marcelo Gallardo quiere como refuerzo a algún jugador extranjero, no podría incorporarlo en este mercado a menos de que alguno de los jugadores que vaya a mencionar en este video se termine yendo. Y es muy probable puntualmente que al menos 2 de estos 4, y hasta podrían ser 3 o inclusive los 4, se vayan en este receso, porque la realidad es que los cupos de extranjeros deben ser utilizados en jugadores que jueguen de titular o sean primer recambio y no en aquellos que no vayan a ser tenidos en cuenta por el DT o que en definitiva hoy tienen un rol muy poco preponderante para lo que es la plantilla conducida por el muñeco. Así que puntualmente en este video hablaremos de 4 jugadores que en el corto plazo tienen muchísimas posibilidades de abandonar River en este periodo de traspasos. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el nombre más importante por lo que ha sido su estadía en River, teniendo en cuenta que es un jugador que en su momento fue muy querido por el hincha a principios del 2024, sobre todo tuvo una capacidad goleadora más que importante, pero últimamente ha sido de los más resistidos por el simpatizante del más grande y de hecho en la última jornada de la fase de grupos del Supermundial de Clubes, cuando River enfrentó al Inter de Milán, parecería haber sido esa la última chance que le dio Marcelo Gallardo a Miguel Ángel Borja. No sé si puntualmente reconciliarse con la gente, porque creo que sería demasiado injusto decir que tenía que meterle 2 goles al Inter para estar reconciliado con el público, pero no se vio absolutamente nada de lo que se esperaba para con un futbolista en ese encuentro en cuestión. Sigue siendo el mismo jugador apático que no pudo aguantar una pelota de espaldas y en general se sabe que al muñeco le gustan otra clase de delanteros, así que la salida de Borja de River se dará más temprano que tarde. Por lo pronto es cierto que su contrato es hasta el 31 de diciembre de este 2025, por lo que si no se llega a ir en este mercado a finales de este año calendario se va a ir libre con el pase en su poder. La dirigencia es que algún equipo extranjero, se está hablando del Tigres de México, abone el valor de su cláusula de rescisión de $4 millones para poder recibir al menos un rédito económico, teniendo en cuenta que en su momento, en junio del 2022, el más grande pagó $8 millones al Junior de Barranquilla para hacerse con los servicios de un atacante que en cuanto a los números quizás no se vaya de River teniendo unas malas estadísticas. La realidad es que lo de Borja, estadísticamente hablando en el Millonario, ha sido bueno. Ahora, hay otras cuestiones que tienen que ver con la actitud, con las ganas de jugar, con las ganas de sobreponerse a los malos momentos que parece que el colombiano o no ha entendido o básicamente no puede, porque a su edad, ya tiene 32 años, a lo mejor no puede estar a la altura de las circunstancias o por lo menos de lo que el hincha y el entrenador esperan. Así que, y teniendo en cuenta que ocupa cupo extranjero, lo más probable es que Borja abandone River en este mercado. Inclusive se está hablando de que la dirigencia estaría dispuesto a negociarlo por un monto menor a los 4 millones, que si algún equipo pone entre 2 y 3 millones de la moneda estadounidense, podrían dejar salir al futbolista en cuestión. Y además, con su salida, como ya mencionado en la introducción de este video, se libera el cupo y River también libera la posibilidad de incorporar un jugador en el ataque, porque si bien es verdad que muchos contratos terminan el 31 de diciembre, no solamente el de Borja, sino el de muchos otros futbolistas relevantes, la idea tampoco es superpoblar la plantilla ahora. Si se puede ir alguno de los jugadores que Gallardo no va a tener en cuenta o que van a estar muy por debajo de su consideración, lo mejor es hacerlo ahora en este periodo de transferencias. Y como Borja es uno de los que puede llegar a tener unas propuestas interesantes, desde River van a intentar negociarlo. Lo más seguro es que arranque igual el semestre con el club de Núñez, porque si no llega ningún ofrecimiento antes del 13 de julio, Gallardo no lo va a colgar ni mucho menos, sabiendo que Trucci está lesionado, de que Roberto sigue lesionado y que hay que ver en definitiva si alguno de los posibles refuerzos
ya ha llegado. Así que esperaremos a ver qué es lo que se termina resolviendo en relación al futuro del atacante de Colombia, pero lo más probable es que en este mercado de pases Borja termine diciéndole adiós a River. Si bien es cierto que ha subido también posteos a sus redes sociales, siempre manifestando que su cabeza estaba en el más grande, todo llega a su fin. Y 3 años después de su llegada, creo que es el momento de que Borja termine su ciclo en River. El siguiente jugador a muchos les sorprendería que se vaya de River teniendo en cuenta que llegó hace poco, y la realidad también es que muchos hinchas del más grande durante el semestre pidieron más oportunidades para él. Sin embargo, hay una cuestión física que no se puede dejar de lado, y Matías Rojas sufrió 3 lesiones musculares de manera consecutiva. Fue el futbolista que convirtió el primer gol oficial de River en este 2025, en aquel partido contra Platense, en el 1-1 en Vicente López, mientras el equipo estaba perdiendo. A 10 minutos del final, Rojas estampó un cabezazo con la mala salida del arquero, y de esa manera River igualó ese primer compromiso oficial en este año calendario. Sin embargo, nunca se terminó de convertir en un jugador ni siquiera importante para Gallardo, porque titular indiscutido y por sus características iba a ser muy complicado, teniendo en cuenta que reúne algunas similitudes en lo que respecta a sus movimientos y a su forma de jugar, por ejemplo la de Juanfer Quintero, y la realidad es que si el colombiano, habiendo tenido un nivel superlativo en River, nunca fue titular para Gallardo, y mucho menos lo iba a ser Matías Rojas. Y si a eso le sumamos 3 lesiones musculares, vuelvo a repetir esto, de manera consecutiva, ¿y en qué momento iba a poder ganarse un lugar, inclusive como primer suplente? Fue de los pocos futbolistas no juveniles que no sumó ni un minuto en el Supermundial de Clubes de la FIFA, un jugador totalmente olvidado por el entrenador, y si bien es cierto, River lo trajo a préstamo, todavía no ha invertido ni un solo dólar en él, pero tiene que pagarle el pase a finales de este 2025 si es que quiere que se quede. Lo más seguro es que ahora, a mitad de año, si se puede rescindir el préstamo, se va a hacer, teniendo en cuenta que no es un jugador que Gallardo considere siquiera para ocupar ninguno de los lugares que hoy tiene en mente en la cancha, porque cuando no estuvo Mastantón a principios de año, Rojas no jugó. Cuando faltó algún mediocampista interno, Rojas no jugó. Cuando Gallardo jugó 4-2-3-1 con un volante ofensivo, Rojas no jugó. ¿Cuándo va a jugar? Y estoy hablando de las veces que estuvo disponible, porque, como mencioné recién, hubo muchas oportunidades que no estuvo a disposición por problemas físicos. Así que, al ocupar cupo extranjero, y como dije antes, estos cupos tienen que ser utilizados en futbolistas que sean o titulares o de primera opción para el DT. A mi entender, la estadía de Rojas en River, no sé si puntualmente ha llegado a su fin, pero va a ser evaluada y analizada de manera muy detenida en este periodo de transferencias. Un jugador que en Racing también había tenido sus altibajos, pero que en los momentos en los cuales estaba bien, siempre mostraba su jerarquía por encima del resto de sus compañeros, y ha convertido goles verdaderamente muy lindos e importantes en la academia. Después se fue al fútbol brasileño primero y al Inter de Miami. En ninguno de esos dos clubes pudo estar en un periodo continuo y regular, y eso tendría que haberle marcado algo al conjunto de Núñez. Lo más seguro es que haya una charla importante entre Gallardo y él, y a partir de ahí analizarán qué hacer de cara al futuro. Yo creo que si sí o sí el equipo de Núñez tiene que liberar un cupo, y la facilidad para desprenderse de Rojas quizás es mucho más sencilla que la de otros jugadores, y es muy probable que el paraguayo termine diciéndole adiós al elenco de Núñez. Un futbolista que, por sus características y habilidades, tiene muchísimo para dar, pero que por sus problemas físicos y sus intermitencias dentro del terreno de juego, lamentablemente desde que llegó a River no ha podido demostrar absolutamente nada. Fue uno de los primeros refuerzos de este 2025, de hecho pudo hacer toda la pretemporada y ni siquiera así se pudo ver un buen nivel del futbolista. El siguiente jugador también es un futbolista que llegó a principios de este año, pero que en contraposición a lo de Rojas no generaba ningún tipo de expectativa en el hincha millonario, y finalmente no hizo absolutamente nada, como es el caso del chileno Gonzalo Tapia. El atacante ingresó algunos minutos en los primeros partidos del semestre, pero la realidad es que no demostró nada. Y las únicas 2 veces en las que fue titular, estamos hablando del compromiso por la 7ª fecha del torneo Apertura contra San Martín de San Juan en condición de visitante, y en el cotejo frente a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. En ambos duelos fue reemplazado en el entretiempo por el pésimo nivel que demostró en tan solo 45 minutos. No sé puntualmente qué le vio Gallardo para terminar de incorporarlo, porque yo creo que cuando el muñeco manifiesta
en una de sus últimas entrevistas que él no tiene jugadores para presionar la defensa de los rivales. Yo creo que si hay alguna mínima razón por la cual River fue en búsqueda de Tapia, es justamente porque se imaginaban a ese futbolista que no iba a parar de correr a los defensores rivales. El problema es que no solamente no alcanza con eso, sino que cuando tenés la pelota en los pies, mínimamente tenés que dársela a tus compañeros. Y eso es algo que ni siquiera pudo hacer el atacante chileno. Obviamente es un futbolista súper negociable. Ya desde hace un mes y medio su representante está buscando el club, sabiendo que hay muchas chances de que River acepte, inclusive transferirlo de manera definitiva. Se ha hablado más que nada de un préstamo, aunque en el caso de una cesión hay que recordar que para liberar cupos sí o sí el futbolista tiene que ser cedido a un equipo del fútbol del exterior. No se puede prestar a un jugador al otro club del fútbol argentino, porque en ese caso seguiría ocupando cupo, como es la situación de Sebastián Boselli, que hoy está préstamo en Estudiantes de La Plata, pero sigue ocupando cupos de extranjeros en River. En el caso de Tapia, nadie va a lamentar absolutamente su partida, como ya he mencionado en más de una ocasión en este video. El hecho de ocupar cupo tiene que ser utilizado por algún jugador que sea utilizado constantemente para el DT y no por un futbolista que muchas veces lo hemos visto de jogging en la tribuna porque no estaba ni en la lista de concentrados, aún en algunos momentos del semestre a River faltándole delanteros, porque recordemos que en algunos momentos de la primera parte del año estuvieron lesionados Colidio y Driussi, y ni aún así Tapia pudo ser titular. Gallardo recurrió a jugar con 5 mediocampistas y únicamente con Borja de delantero antes que poner a Tapia, así que me parece que su salida del equipo de Núñez está prácticamente dada para este periodo de transferencias. Obviamente que tendrá que aparecer una oferta y una propuesta formal, pero es algo que yo creo que va a suceder, porque como River solamente invirtió $800.000 como resarcimiento económico a la Universidad Católica a principios de este año para incorporarlo, no se van a hacer mucho problema en que venga una oferta millonaria. Con un simple ofrecimiento o con un préstamo, con un mínimo cargo, River ya está dispuesto a vender y a dejar de lado al jugador, porque me parece que en este caso puntual lo más importante no es recibir un dinero y recuperar la inversión, sino liberar el cupo de extranjero y utilizar ese puesto de delantero en un futbolista que verdaderamente vaya a ser usado por el DT. Y mínimamente se sabe que Gallardo va a pedir 2 atacantes en este mercado. Inclusive podrían llegar a 3 si es que no se terminan de recuperar los futbolistas que hoy se encuentran lesionados en ese lugar de la cancha. Pero lo de Tapia es seguramente un adiós y una de las peores incorporaciones que ha traído River en los últimos mercados de pases. Y el último jugador es un futbolista que regresó a River en este mercado, pero que su salida estaría dada nuevamente para los próximos días. Adam Vareiro regresó luego de su cesión en el Al Rayyan de Qatar. Desde el lado de la dirigencia de River no vieron óptimo su regreso, teniendo en cuenta que esperaban que el equipo del Medio Oriente hiciera uso de la opción de compra para adquirirlo de manera definitiva. Es verdad que River recuperó algo de la inversión que hizo en su momento. Recordemos que a mediados del año pasado el más grande gastó $4,5 millones pagándole a San Lorenzo ese monto para incorporar al atacante paraguayo. El cargo por tan solo 6 meses de préstamo fue de $1 millón, un buen número teniendo en cuenta que tan solo jugó un semestre en Medio Oriente. Si bien es cierto que la opción de compra rondaba los $3,5 millones de la moneda estadounidense, desde el lado del millonario estaban dispuestos a negociar la salida del jugador por un número menor, como para recibir igualmente una cifra importante por su posible venta, y además por lo que he estado mencionando durante todo este video en cuestión. Vareiro es paraguayo, y si bien es cierto que ya podría realizar los trámites para obtener la doble ciudadanía y no ocupar cupo de extranjero, porque como ya jugó anteriormente bastante tiempo en San Lorenzo, tiene el tiempo adecuado trabajando en el país como para conseguir esa doble ciudadanía y no ocupar cupos. Sin embargo, eso no ha sucedido, y además, ¿para qué hacerlo con un jugador que se sabe que no va a ser tenido en cuenta por Gallardo? De hecho, todos los futbolistas que llegaron a mediados del año pasado, incorporados por Martín de Michelis, se fueron, con excepción de Jeremías Ledesma, que se quedó siendo el arquero suplente de River. A Vareiro lograron sacárselo de encima a principios de este año, y la idea es que nuevamente se vaya. Hasta este momento las únicas ofertas que han llegado por el jugador guaraní son de cesiones por otros equipos del fútbol argentino, y como ya mencioné recién, para que deje de ocupar cupo, en caso de salir a préstamo debe irse a un conjunto del exterior. Por eso mismo, durante los primeros 6 meses de este año no ocupó cupo, porque su cesión fue justamente a un conjunto de Qatar. Caso contrario, se espera una venta definitiva
que el monto ronde entre los 2 y 3 millones de dólares, teniendo en cuenta que sumado al millón por el cual River lo mandó a préstamo a Qatar, ya estaría recuperando en gran parte lo que invirtió el año pasado y sería un número lo suficientemente lógico por un futbolista que no ha rendido en el elenco de Núñez. Es cierto que no ha tenido tampoco tantas posibilidades, no vamos a caerle injustamente a Vareiro diciendo que es el responsable de todos los males que ha tenido River durante la segunda mitad del año pasado. De hecho, para Gallardo empezó siendo titular porque en el momento en el cual el muñeco asumió y se tuvo que jugar con tan solo una semana de entrenamientos el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores de 2024 contra Talleres en Córdoba, en ese entonces no estaban disponibles ni Borja ni Colidio y tuvo que este jugador en cuestión ser titular en el primero de los duelos. Obviamente su rendimiento no terminó siendo bueno, únicamente se le destaca un partido en su estadía en el club, que fue el Superclásico ante Boca en la Bombonera, donde si bien no convirtió goles, estuvo a la altura de las circunstancias en un primer tiempo donde el más grande fue verdaderamente muy superior al rival de turno. 17 partidos jugados, es cierto que tan solo 4 como titular, los otros 13 fueron ingresando desde el banco de suplentes, pero ningún gol. Y teniendo en cuenta que anteriormente eso había sido el máximo artillero de San Lorenzo, ha quedado totalmente en el debe y la idea es volver a transferirlo, ya sea por un préstamo al extranjero o una venta definitiva en este mercado de pases. Para cerrar, en definitiva, estas 4 salidas tienen como principal objetivo que se vayan jugadores que no van a ser tenidos en cuenta por el entrenador, de aquellos que son más fáciles de largar, porque hay muchos jugadores que terminan sus contratos el 31 de diciembre y no tienen la intención de irse ahora, como el caso de Lanzini, de González Pires, de Milton Casco, de Nacho Fernández, de Craneviter, y como ellos no ocupan cupo de extranjero, River va a priorizar negociar a otros jugadores. Básicamente algo parecido también sucedió a principios de año, donde se intentó negociar primero a Vareiro que a otros futbolistas, donde se sacó de encima a Nicolás Fonseca porque también ocupaba cupo, lo cual obviamente estaba muy bien, porque River tenía que deshacerse de esos jugadores. Y ahora se tomará en primera medida esa misma disposición, teniendo en cuenta que la idea es liberar cupos como para poder contratar a jugadores nacidos fuera de la Argentina. Miguel Borja, Matías Rojas, Gonzalo Tapia y Adam Vareiro son 4 jugadores claramente negociables en este periodo de transferencias. Se espera que al menos 2 de ellos se vayan del plantel en este periodo de traspasos, como para que River tenga más posibilidades de incorporar y salir al mercado con muchísima más fuerza. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.